Vence el plazo para apoyar las iniciativas populares de Norma y de las 1.309 que han ingresado, solo 9 han logrado conseguir las 10.000 firmas. Hoy conversamos con mujeres que están impulsando iniciativas relevantes en materia de migración, de derecho al cuidado y también medioambiental. Aquí comienza Poderosas, participación constitucional. Estamos contra el tiempo. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Poderosa. Ya lo decíamos en la introducción, estamos contra el tiempo. Mañana se acaba el plazo para las iniciativas populares de Norma para conseguir las firmas y desde Base Pública queremos conversar con 3 mujeres expertas en 3 temáticas que son muy relevantes: migración, medio ambiente y temas de género, temas de mujer, sistema de cuidado, derecho al cuidado. Estamos justamente con Macarena Rodríguez. ¿Cómo estás, Macarena? Hola, Isabel, bien, muchas gracias. Macarena es presidenta del directorio del Servicio Jesuita Migrante y académica de la Universidad Alberto Hurtado. Vamos a hablar justamente de las iniciativas populares de Norma que están presentando ustedes. Estamos con Sara Larraín. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, Isabel, gracias. Sara es directora de Chile Sustentable. 3 iniciativas, ¿no?, las que están ustedes impulsando y que... Con un conjunto grande de ONG y organizaciones sociales. Y estamos también con Alejandra Sepúlveda, que también ya ha sido poderosa. Te hemos tenido aquí desde Comunidad Mujer, presidenta de Comunidad Mujer. Alejandra, quiero partir de inmediato preguntándote cómo van, porque ustedes en la mañana como que de repente se pegaron un empuje, están hoy día trabajando por el derecho al cuidado, ¿no? ¿Y cómo les ha ido durante el día? Sí, estamos impulsando el derecho al cuidado en la nueva Constitución. En este minuto tenemos más de 6.000 firmas, pero queda un poco plazo para llegar a una meta muy exigente que son las 10.000 firmas. Hasta ahora es la iniciativa popular de Norma de temas de género que ha reunido más firmas. Estamos en el número puesto 17 en el orden de apoyo, lo que también habla de lo difícil que ha sido en esta segunda vuelta el poder instalar la importancia y la relevancia de las temáticas de género en este nuevo proceso constitucional. Parece que todo lo importante que ocurrió en el pasado respecto a estos temas, la Constitución tenía muchísimos articulados vinculados al avance de la igualdad sustantiva, de la paridad, de los derechos en distintos ámbitos de las mujeres, acceso a la justicia, etc. Todo eso hoy día ha ido retrocediendo. Probablemente hay un contexto país que por alguna razón no ha podido en el fondo comprender que si nosotros queremos consagrar en una nueva constitución un Estado social de derecho, los temas de género son vitales, son sustantivos. Y en ese sentido, nuestra iniciativa de derecho a los cuidados, que también la impulsamos en el proceso anterior, logramos las firmas, logramos que estuviera en el texto anterior. El derecho a los cuidados lo que viene a recoger son 2 temas fundamentales. Uno, que garantizar el deber del Estado para que proteja y implemente medidas, sistemas, por ejemplo, que permitan a las personas que requieren cuidado poder asegurar una garantía mínima en ese sentido, y a las personas que cuidan el reconocer un trabajo que hoy día es invisible, pero que aporta al desarrollo del país. No podemos esperar que los cuidados los subsidien las mujeres en su día a día, que es lo que hacen siempre a lo largo de los años. Una proporción de 70% de mujeres son las principales cuidadoras de la familia y de las personas dependientes en el hogar, y eso es injusto para ellas, le genera una pérdida de autonomía económica y de bienestar a lo largo de su vida, que es muy, muy importante, y creemos que además esta es una iniciativa que de verdad puede mejorarle la vida a las personas en general, no solo, por supuesto, a las mujeres, así que estamos con mucha convicción juntando las firmas requeridas. Claro, porque voy a hacer un poquito de contexto en relación a estas iniciativas populares de Norma. Son 1.309 iniciativas las que en este minuto están esperando las firmas. De esas 9 han alcanzado las 10.000. Es realmente un muy bajo porcentaje. Vamos a entrar en detalle, así como estuvimos conversando sobre lo que es esta iniciativa que está apoyando Comunidad de Mujer. Vamos a conversar también con Macarena y Sara, pero antes les quiero preguntar, Sara,
¿Por qué crees que el proceso ha sido tan poco participativo? Lo que nos cuenta Alejandra, que en el fondo es muy distinto al proceso anterior. El sistema de cuidado o el derecho a cuidar es sin duda una de las iniciativas más apoyadas, más queridas, más claras también. Entonces, ¿por qué crees que ha sido tan distinto este proceso que el anterior? Bueno, claramente está en el origen mismo del proceso. Nosotros tuvimos en el proceso anterior un plebiscito de entrada donde la ciudadanía se pronunció en el sentido de que todos los constituyentes debieran ser directamente electos por la ciudadanía. Ahí ya hay un corte impresionante. Por lo tanto, los elegidos tenían la legitimidad de ser votados por las personas. En comparación con eso, el procedimiento actual se hace en el Congreso de los partidos políticos que se cuotean según su representación la cantidad de representantes. Por lo tanto, es un proceso que tiene su origen en un confinamiento dentro del sistema político de partidos políticos y del Congreso Nacional versus una expresión más amplia de la soberanía popular. Y yo creo que desde ahí parte. El segundo punto es que yo creo que el proceso mismo fue un proceso donde la convención anterior fue ciudadana, había mucha diversidad. El tema mismo de los escaños reservados fue un núcleo importante de indígenas que nunca habían estado visibilizados frente a la opinión pública. El tema de la paridad fue clarísimo. Entonces había mucha identidad de la gente porque el proceso se sentía que venía desde cada uno de nosotros. Y entonces el compromiso y la legitimidad de este cuerpo, independiente de lo de Rojas Vade y todas las cosas que se quisieron denostar, digamos, en el proceso, el origen y la legitimidad del proceso claramente ayudó. Y lo otro es que es el mismo estilo, la dificultad de instalarse en un gobierno que no quería tanto, digamos, facilitar las cosas. No tenían secretaría, no tenían café, no tenían computadores, micrófonos, no tenían nada, pero estaban cerca de la gente. Entonces, cuando, por ejemplo, eran las audiencias públicas, hoy día también hay audiencias públicas, pero tú en las audiencias públicas del proceso anterior, tú ibas y presentabas frente a los consejeros. Hoy día en las audiencias públicas, Alejandra ha estado, Macarena me imagino que también, a mí me tocó el sábado pasado, el primer día, estábamos en cualquier universidad u otras instituciones con un ministro de fe que no era consejero, frente a un computador que tampoco podías mostrar el PPT porque no había conexión para mostrarle a la gente lo que uno decía y el PPT, y entonces nunca frente a un constituyente. Iniciativas populares, entonces eso también hace que hay una barrera, un blindaje de este cuerpo del Consejo, de una relación directa con la ciudadanía. Y al final de lo que estamos hablando ahora, las iniciativas populares de ley, nosotros la vez pasada tuvimos 2 meses para juntar las 10.000 firmas, ahora hemos tenido 2 semanas. Entonces, y con toda esta desmotivación que ha implicado que la gente no está motivada para participar en el proceso. Claro. De hecho, ya parte importante de las organizaciones sociales más progresistas o más vecinales o movimientos han llamado definitivamente desde el inicio al rechazo, lo que estamos tratando de revertir, porque no queremos quedarnos con la Constitución del 80, y si miramos cada una de nosotros la perspectiva de género, migraciones, medio ambiente, si miramos el borrador de los expertos que hoy día se está discutiendo, es mucho mejor que la Constitución del 80. Por lo tanto, claro, lo que decía el otro día, un poco es un 3, tiene un 3 en vez de un 8 que tenía digamos, el texto final en cuanto a género, en cuanto a migración, en cuanto a medio ambiente, ¿no es cierto?, del proceso anterior. Pero yo creo que esas son las razones que hacen que hoy día no haya mucha motivación y que hayan solamente 6 iniciativas que lograron las 10.000 firmas. Macarena, yo comparto plenamente lo que dice Sara, solamente también agregaría que evidentemente hay un desgaste natural porque ya estamos en un segundo proceso, porque el primero no funcionó, y eso, sin lugar a dudas, o sea, en segundo lugar, digamos, porque es mucho más importante lo que señalas tú, pero ese desgaste natural de haber vivido un proceso, de que el proceso no funcionó, también
disminuye sin duda la participación. Segundo, que además es un proceso súper acotado. En todo, no solo para en todo momento. O sea, está pensado más breve, menos intervención, más rápido, más mirando a la efectividad probablemente. Y claro, entonces quienes estamos hoy día, quizás somos unos esperanzados permanentes. Me gusta el concepto. que creemos en la necesidad de incorporar, ¿cierto?, una nueva constitución, de lo que eso significa simbólicamente, de que además puede tener en el contenido una mejor regulación. Yo soy abogada, trabajo con la constitución, entonces creo firmemente en que necesitamos una carta fundamental potente. Macarena, pero tú dices somos esperanza, tenemos la esperanza permanente ya, pero ¿por qué vale la pena seguir intentándolo? ¿Cuál es lo que a ustedes como Servicio Jesuita Migrante los motiva a decir, bueno, no, el proceso es distinto, hay una apatía, pero igual quiero estar? Precisamente el contenido de lo que estamos proponiendo. Creo que por ahí, y lo que están proponiendo muchas de las iniciativas. Por supuesto que tenemos esa ambivalencia, sobre todo al comienzo, lo señalabas tú, como decir, irá a resultar este segundo proceso, vamos a embarcarnos de nuevo, vamos a gastar toda la energía en este proceso que puede terminar fracasado como el anterior, pero el llamado más fuerte, la importancia de tener una buena constitución es a nuestro juicio lo fundamental. Quiero entrar en las iniciativas que ustedes están desarrollando. Alejandra, yo decía al principio que sin duda que la que ustedes están impulsando fue, no sé, la que generó mayor consenso la vez pasada. Incluso el movimiento Yo Cuido se transformó en un movimiento muy potente a nivel nacional. Hoy día tenemos además un anuncio presidencial del sistema de cuidado, no tiene que ver con la iniciativa, pero como que hoy día está súper instalado de que el cuidado es algo fundamental, que debe ser profesionalizado, que debe ser reconocido. ¿Por qué hay que asegurarlo en la Constitución? ¿Qué es lo que por qué es importante que esté ahí escrito? Sí, bueno, de hecho esta es una iniciativa en la que estamos impulsando con Yo Cuido y con el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Por qué es importante? Porque hay ciertos derechos fundamentales que no pueden quedar supeditados solamente a la voluntad de un gobierno de turno. Ciertamente este gobierno actual es el gobierno que ha puesto el derecho, la propuesta de construir un sistema nacional de cuidado en su programa de gobierno, y han ido generando pasos para poder lograrlo. Primero, a través de la creación de este registro de cuidadora, luego en el fondo haciendo esta consulta ciudadana en la que sí ha participado muchas personas para poder construir una ley marco de Sistema Nacional de Cuidado que está ocurriendo hoy día, el desarrollo y el impulso de la nueva encuesta de uso del tiempo que la vamos a tener para el próximo año y que es súper importante. Por ejemplo, va a ser un cálculo como el que hizo Comunidad Mujer de decir cuánto aporta, cuánto valor económico tiene el trabajo cuidado no remunerado en la economía. Nosotros con datos del 2015 en el fondo calculamos que esto era un 22%. Después el Banco Central hizo una actualización para la pandemia encontrando que esa contribución es un 26% del PIB. Entonces es muy grande. Pero claro, tú dices, bueno, ¿y qué pasa? Un sistema nacional de cuidado, por ejemplo, no es algo que se construya en 1 año, en 2 años, en 3 años. Tiene que ser una política de Estado. Entonces, si tú solamente la dejas a la voluntad de un gobierno de turno, es posible que algo así se caiga. Claro. Entonces, se necesita que esto se garantice constitucionalmente, entre otras cosas también porque hay un estándar mínimo de suficiencia que en políticas públicas se requiere para una necesidad que es tan universal y que es tan esencial como este trabajo. No podemos depender de que haya comunas con más recursos que puedan ayudar a las familias a generar este tipo de labores. No podemos depender de los recursos propios que tenga cada familia. No podemos depender del tiempo y de la voluntad y del cariño que una mujer le puede poner a esto porque les cae como poncho siempre. O sea, estábamos conversando, hay inundaciones, las mujeres.
Hay terremotos, las mujeres. Hay pandemia, las mujeres. Hay zonas de sacrificio que comentábamos antes, las mujeres. O sea, siempre estamos las mujeres en esa primera línea de los cuidados, y eso es totalmente injusto, desproporcionado. Entonces, un derecho garantizado en la Constitución ordena a los legisladores, ordena a la justicia, ordena el mandato hacia el Estado, hacia las políticas públicas. Esta es la IPN 10.107. Yo decía al principio que son 9 solamente las que han logrado las 10.000 firmas. Dentro de esa, Sara, hay una sola que está dentro del capítulo donde está medio ambiente, que tiene que ver con el mundo animal. No hay ninguna que sea sobre seguridad hídrica o que tenga que ver con la naturaleza, con el desarrollo verde, con el desarrollo sustentable verde. Es bien preocupante. Voy a dar las IPN que ustedes están defendiendo con otras organizaciones medioambientalistas. La 11.355, seguridad hídrica para Chile. Chile defiende la naturaleza para las generaciones futuras. La 11.355 y desarrollo verde para Chile, 11.359. Yo ahí te preguntaba al principio, tú dices que este documento que está ahora es mejor que el anterior. La misma pregunta que le hago a Alejandro, que del 80. Sí. ¿Por qué no del anterior, es peor que la del anterior. Y sí, mejor que la del 80. Es un 3 y la del proceso anterior es un 8, tanto en género como en medio ambiente, como migración, etc. La pregunta es, ¿qué es lo que debe estar en la Constitución en tema medioambiental para ustedes? ¿Qué sería lo ideal? Mira, lo más importante es que esté el deber del Estado de proteger la naturaleza o los bienes comunes naturales que existen en este país, de los cuales dependemos, en los cuales respiramos, en los cuales nos hidratamos con agua, etcétera, etcétera. Un país que no tiene un territorio protegido con sus recursos de los cuales dependemos, depende de nuestra vida, depende de nuestra economía, etcétera, no tiene ninguna posibilidad de tener un bienestar y de tener un desarrollo en largo plazo, y menos obviamente el tema del ejercicio de los derechos. El derecho ambiental hoy día es un derecho instalado a nivel internacional en sí mismo porque dependemos de aquello. Entonces, las iniciativas tienen que ver con eso. ¿Por qué seguridad hídrica? Hoy día, frente al tema de cambio climático, la sequía es el principal limitante hoy día. No solamente de la vulnerabilidad de Santiago cuando hay un aluvión como el que tuvimos, sino que también de la producción agrícola, también de que puedan haber escuelas, de que puedan haber universidades con agua, etcétera, etcétera. Hoy día, donde no hay agua, nosotros hemos tenido migrantes en la región de Coquimbo, etcétera, etcétera. La gente se va del campo a la ciudad porque no puede lavar la ropa de los niños, no puede alimentar a los animalitos. O sea, hay una causa esencial donde no hay agua, no hay posible de vivencia, ni de familia, ni de sociedad, ni de economía, ni de nada. A continuación vemos el tema de naturaleza. ¿Por qué? Porque finalmente los deberes ambientales tienen que estar en la Constitución para todos. Y de hecho, incluso se puso de que, por ejemplo, los derechos de propiedad o las libertades tienen restricciones sociales y ambientales, en la medida en que cualquiera no puede hacer cualquier cosa, porque en el fondo la naturaleza y el medio ambiente son bienes públicos que requerimos que todos los resguarden con el objeto de que todos puedan ejercer sus derechos. Y por eso hemos puesto en la segunda de la protección de la naturaleza para las generaciones actuales y futuras. Porque como decía la Alejandra, es muy importante que esto quede dentro de los principios de las cartas fundamentales, en la medida en que no haya una tentación de una regresión en algún tipo de gobierno si queda sometido solamente a una ley. Por lo tanto, por eso es importante el paraguas protector constitucional. Y el último punto que hemos señalado es el tema del desarrollo verde, es poder establecer algunas condiciones en los territorios. Cosa que nosotros sepamos y tengamos la certeza de que si viene un proyecto a una región, a un territorio, como en el caso del hidrógeno, por ejemplo ahora en Magallanes o en Antofagasta, que se desarrollen en las condiciones de que en ese territorio puedan seguirse desarrollando las demás actividades y que las personas no tengan que tener un problema de salud grave, como hoy día ocurre en la zona de sacrificio donde están las carboneras, por ejemplo. Claro. Entonces, los elementos, estas tres iniciativas populares vienen a reforzar elementos que estaban en el texto anterior, pero que creemos que, si bien es cierto, tenemos leyes hoy día más avanzadas que la Constitución, creemos que igual es importante dejarlas a nivel constitucional como un ámbito de protección. Claro.
Macarena, voy con ustedes con el tema migración. Aquí tenemos dos, ¿no? El derecho a buscar y a recibir asilo, que es la IPN 7467, y la 6647, que es, lo voy a decir en simple, el derecho a la nacionalidad de las personas de los niños y niñas que nacen en Chile. ¿Ya? Son dos temas que uno podría decir tienen que estar en la Constitución. Ha costado que reúnan la firma, es también contra el tiempo. Quiero partir por el derecho a la nacionalidad de los niños y niñas. ¿Por qué es importante que esté asegurado eso en la Constitución? Ya, mira, porque es súper importante, porque esta es una realidad que ha pasado desapercibida por muchos años, por décadas en nuestro país. Nosotros no sabemos, y yo les pregunto a ustedes si saben que en Chile hay niños apátridas que nacen en nuestro país, que no tienen ninguna nacionalidad, y la gente me mira a mí y me dice, ¿cómo apatria sin ninguna nacionalidad? ¿Cómo va a ser eso? Sí, Chile tiene hoy día en la Constitución una norma que hace que niños que nacen en nuestro país, que crecen, que se desarrollan en nuestro país, que pertenecen al club de fútbol, que les gusta cualquiera de los equipos de fútbol, que se sienten absolutamente, no lo son. ¿Ya? Eso ocurre por una interpretación impropia que se hace de una expresión que está en la Constitución que dice que no son chilenos los que nacen en el territorio cuando sus padres son transeúntes. Transeúnte estar de paso. Y en la práctica, a pesar de que tenemos leyes, de que hemos tenido iniciativas desde la sociedad civil, hemos impulsado modificaciones, ha habido decisiones de la autoridad administrativa, hoy día en la práctica se siguen inscribiendo niños como hijo extranjero transeúnte y por lo tanto sin nacionalidad. ¿Y qué significa eso? Eso te iba a preguntar, porque pierden sus derechos, no tienen derechos. Esos niños no tienen derecho a una cédula de identidad. ¿Qué hace alguien sin una cédula de identidad en este país? No, la educación, muchos de ellos viven en el norte del país, en el altiplano, son muchos de ellos descendientes de Aymara, pero no pueden optar a la beca indígena porque no son chilenos. Cuando llegan a séptimo básico tampoco pueden optar al computador que es la entrega porque no son chilenos. Hay una serie de limitaciones. Lo que nosotros decimos es que su desarrollo es el que se ve limitado. Y lo otro que es relevante decir es que esta no es una cifra exorbitante, son 1.800. Permanecen en el tiempo porque nosotros trabajamos que para que se reconozca, pero por el otro lado, esto es como un vaso comunicante, van entrando otros niños. Entonces se permanece de manera más o menos estable una cifra en torno a 1.800, 2.000 niños que están en esta situación y que tiene una solución sumamente evidente. ¿Ya? Es la eliminación de esta norma. Sacándose esta norma se evitan todas estas interpretaciones erróneas. Ustedes tuvieron la posibilidad ayer de ir a una audiencia pública. Hablaron de este mismo tema. O sea, en el caso que no consigan la firma, igual podría entrar a través de la audiencia. ¿Hay una posibilidad ahí? Así es. Tuvimos, Sara, unas poquitas audiencias. No sé cómo fue. Ahí mostraban en el sistema de participación ciudadana cómo habían sido definidas, pero algunas pudimos presentar en nuestro caso, ante la Comisión de Principios, Derechos Civiles y algo más se llama la comisión. Presentamos y hubo bastante receptividad. Es que yo tuve un hijo en el extranjero y automáticamente tuvo la nacionalidad del país donde nació. O sea, sin problema. Hoy día imagínate que en la región hay solo 3 países, Colombia, República Dominicana y Chile, los únicos en el continente que tienen esta excepción, y en los 3 países además se ha dado lugar a situaciones tremendamente injustas. ¿Quiénes son los afectados finalmente? Niños de contextos de alta vulnerabilidad, padres que no tienen la posibilidad de poder interponer un recurso, de poder apelar a esta situación, exactamente. Y son ellos, y que no tienen nada que ver con las decisiones políticas o sobre soberanía que adopta el país. Son niños que tienen todo el derecho a crecer y a desarrollarse de manera plena como todos los demás. Y en la otra norma que tiene que ver con el derecho a buscar y recibir asilo, yo creo que aquí no tenemos duda de que las razones que hacen migrar a las personas son económicas, persecuciones políticas, violencia a las mujeres, que es una de las que está en la lista, ¿no? De la mayor cantidad de personas de mujeres que migra, tiene que ver con eso. Hoy día hay razones humanitarias también para acoger a esas mujeres, que muy poquitas se acogen. En el último informe del Servicio de Gestión Migrante, la cifra de mujeres que apelan a eso son muy pocas. También uno diría, ¿por qué cuesta tanto que esto esté? Esto también debiera estar, ¿no? El tema del asilo. ¿Qué dice hoy día la Constitución y qué debiera decir? Aquí me voy a sumar a las otras poderosas a decir lo mismo. La Constitución en esto tiene que actuar como paraguas. Hoy día tenemos una ley de refugio, ¿ya? La ley 20.430, que establece un procedimiento que
nos cuesta empujarlo, tiene otro, pero la ley existe, pero técnicamente se llama la supremacía constitucional, ¿verdad? Es súper relevante el que tengamos esta fuerza que empuja, que es el paraguas de la Constitución, que reconoce el derecho a solicitar y a recibir asilo. Nuestra historia personal como país también nos hace un llamado a incorporar esta norma en nuestra Constitución. Lo han hecho la mayoría de las constituciones del continente. Nosotros hemos ratificado tratados internacionales que nos obligan en esta materia, pero es importante que la Constitución también lo señale. Eso es clave para motivar un poco a las personas que participen. Probablemente nadie está conforme con todo el proceso, pero es absolutamente clave. Porque, como lo decía la Macarena, como señalaba yo antes, sin este paraguas, la verdad es que no damos certeza